El momento que marcó un antes y un después ocurrió en el 7º cumpleaños de Sofía. En medio de una fiesta de cumpleaños llena de globos, pasteles y risas, la niña miró a Amara y le preguntó con una voz débil pero clara: ¿Voy a vivir, mami? La pregunta silenció la habitación. Amara, con los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas, no respondió con un sí o un no. Simplemente le tomó la mano a Sofía con fuerza y susurró: «Eres muy fuerte y estoy aquí contigo». En ese momento, Richard, que había escuchado la pregunta, se derrumbó. Entendió que su hija no era una niña inocente que no sabía lo que pasaba, sino que entendía más de lo que todos creían. Sabía que se estaba debilitando y necesitaba escucharlo de la persona en la que más confiaba. Esa pregunta cambió todo para Richard y Amara. Ya no se trataba de fingir, sino de aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Esa noche, Amara no pudo dormir. La pregunta de Sofía resonaba en su mente y sintió una necesidad urgente de actuar. Empezó a buscar en su vieja computadora portátil, investigando tratamientos experimentales y ensayos clínicos. Su búsqueda la llevó a un procedimiento de donación de parte de hígado de un donante vivo. Aunque sabía que no tenía parentesco sanguíneo con Sofía, algo en su interior la impulsó a seguir buscando y encontró una clínica que realizaba pruebas de compatibilidad. Sin decirle nada a Richard, se hizo la prueba. Unos días después, recibió la llamada de la clínica. Con manos temblorosas, abrió el sobre blanco y se enteró de la sorprendente noticia. Era perfectamente compatible con Sofía. Un hecho extremadamente raro entre personas sin parentesco. La cirugía sería arriesgada, pero a Amara nada de eso le asustaba. Solo la aterraba perder a Sofía sin haberlo intentado todo. Para ella, Sofía no era la hija de su jefe, era su hija. Ella había tomado una decisión de madre. Lucharía por la oportunidad de donar su hígado. Amara se presentó en el hospital y le contó a los médicos su plan. Había cuidado de Sofía desde que era un bebé. La niña la llamaba mamá número 2, y los resultados de su prueba demostraban que eran compatibles. Pero los médicos se negaron. Le dijeron que la política del hospital no permitía trasplantes entre personas sin vínculos legales o sanguíneos, a pesar de que Amara era la única que podía salvarla. Amara se fue del hospital devastada y le contó todo a Richard. Él, con miedo a perderla también, le pidió que no lo volviera a mencionar. Richard veía a Amara como un hombre que ya había perdido demasiado y no quería más dolor. Pero Amara no pensaba así. Esta era su lucha, una que se había prometido a sí misma mucho tiempo atrás. Si el hospital se negaba a ayudar, ella encontraría a alguien que lo hiciera. Y así, Amara volvió a su computadora y buscó clínicas y hospitales en el extranjero que aceptaran casos extremos. Después de horas de búsqueda, Amara encontró un centro médico en otro país y envió un formulario explicando su caso. A la mañana siguiente, un médico llamado Dr. Salam respondió y pidió hablar con ella. En una videollamada, el Dr. Salam le explicó que él mismo había perdido a su hija por una enfermedad hepática y que creía en lo que ella estaba haciendo. Le dijo que si estaba sana y lista para los riesgos, la aceptaría como donante sin importar su falta de lazos legales o sanguíneos. Amara aceptó de inmediato, sin preguntar por el dinero ni los planes de viaje, porque sabía que esta era su única oportunidad. No se lo dijo a Richard, ya que sabía que él intentaría detenerla de nuevo. Esta vez, ella no pediría permiso. Estaba tomando la decisión de una madre. Con Richard en un viaje de negocios, Amara supo que era el momento de actuar. Se preparó en secreto, firmó los documentos y organizó el viaje al hospital extranjero. Le dijo al personal de
La casa que llevaba a Sofía a una consulta de salud privada, lo que no levantó sospechas. Un vuelo largo y tenso las llevó a su destino. Se registraron bajo nombres falsos para evitar atención o interferencia. Esa noche, Amara se sentó junto a la cama de Sofía y le escribió una carta corta que selló en un sobre y la colocó debajo de la almohada. Decía: «Si no me despierto, debes saber que mami dijo que sí». A la mañana siguiente, ambas fueron llevadas a quirófanos separados para la cirugía de trasplante de hígado. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, Richard recibió una llamada del hospital. La voz le dijo que su hija estaba en cirugía. Él colapsó y al oír el nombre de Amara, supo lo que había pasado. Sin dudarlo, reservó el primer vuelo disponible. Cuando Richard aterrizó, el procedimiento había terminado. Corrió por el aeropuerto y se dirigió al hospital. Al entrar en la unidad de cuidados intensivos, encontró a Sofía y Amara en camas separadas. Sofía dormía tranquilamente, mientras que Amara estaba inconsciente, pálida pero viva. Los latidos del corazón de ambas eran estables. Richard se quedó allí, procesando el acto de verdadero sacrificio que había presenciado. Las enfermeras le confirmaron que el trasplante había sido un éxito. Richard leyó la carta de Amara, cuyas palabras le golpearon con la fuerza más grande que jamás había sentido. «Si no me despierto, recuerda que mamá dijo que sí». Fue en ese momento que él comprendió la profundidad de lo que Amara sentía. No era por gratitud o aprobación, sino porque realmente era la madre de Sofía, por amor y acción. Se sentó junto a ellas, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Tras la cirugía, la recuperación fue un largo camino para ambas, pero el trasplante había sido un éxito. El cuerpo de Sofía aceptó el nuevo órgano sin signos de rechazo. Ella fue trasladada a la unidad de recuperación, mientras Amara fue puesta en un coma inducido para ayudarla a sanar. Richard caminaba de un lado a otro entre las dos habitaciones, cuidando de ambas. Al entrar en la habitación de Amara, se arrodilló, conmovido por su sacrificio. Ella había entregado una parte de su cuerpo a un niño que no había dado a luz. Días después, Sofía despertó y lo primero que preguntó fue: «¿Dónde está la mamá número 2?» Richard no supo qué decirle y solo respondió que Amara estaba descansando. Él sabía que no podía ocultar la verdad para siempre y al regresar a la habitación de Amara, le habló en voz alta sobre lo que Sofía había dicho y agradeció una y otra vez su sacrificio. A medida que Sofía se recuperaba, el personal del hospital comenzó a escuchar la historia de la mujer que donó parte de su hígado a una niña que no era su hija. Se convirtió en una historia de amor, coraje y segundas oportunidades. 5 días después, todos los que esperaban presenciar un milagro vieron uno cuando Amara abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Sofía de pie junto a su cama, sonriendo. «Mamá, número 2, estoy viva», le dijo Sofía con una sonrisa en su rostro. Amara no pudo hablar, solo lloró de la emoción. Las enfermeras entraron rápidamente para revisar a Amara y el médico confirmó que la cirugía había salido bien. Días después, recibieron una noticia aún más milagrosa. El cáncer de Sofía se estaba reduciendo. El nuevo hígado estaba ayudando a que los medicamentos finalmente funcionaran y por primera vez había una verdadera esperanza de que la niña viviría. Richard se acercó a Amara y le dijo: «Salvaste a la única persona que me dio una razón para seguir adelante». La historia de Amara y Sofía se propagó por todo el mundo, desde periódicos y blogs hasta canales de noticias internacionales y redes sociales. Amara se convirtió en un símbolo de valentía y compasión. El caso de la mujer que donó su hígado a la niña que no era su hija biológica inspiró campañas de donación de órganos y generó un debate sobre las estrictas políticas hospitalarias que habían rechazado a Amara en primer lugar.
Las investigaciones revelaron que muchas donaciones de donantes vivos habían sido rechazadas debido a reglas estrictas sobre vínculos legales o de sangre y que varias vidas podrían haberse salvado si estas reglas hubieran sido diferentes. El caso de Amara obligó a las instituciones médicas a reconsiderar sus protocolos y algunos hospitales cambiaron sus políticas de inmediato. Sin embargo, a pesar de la fama y la atención mundial, Amara se mantuvo alejada del foco de 1900. Atención. Rechazó las entrevistas, los premios y las invitaciones a ceremonias. Ella no había hecho lo que hizo para convertirse en alguien especial o para recibir aplausos, sino porque Sofía ya era especial para ella. Amara solo se centró en la recuperación de Sofía. La vio caminar, reír y jugar, disfrutando cada pequeña señal de progreso. Richard también había cambiado. Trabajaba menos, pasaba más tiempo en casa y su mansión, antes fría y silenciosa, volvía a sentirse como un hogar. La conexión entre Amara y Richard, que antes se basaba en el trabajo, ahora se basaba en la confianza y el respeto. Un año después de la cirugía, la casa de Richard se llenó de risas, globos y decoraciones. Era el cumpleaños de Sofía, y la niña, ahora de 7 años, lucía saludable, feliz y llena de vida. Su cabello había vuelto a crecer, y su sonrisa era amplia y llena de color. Sofía se paró frente a su pastel, rodeada de amigos y familiares, y sopló las velas. Richard la filmaba con la cámara, con un rostro orgulloso, sintiendo que esta fiesta era una celebración de la supervivencia de su hija. Amara estaba de pie junto a Sofía, tomándole la mano suavemente. A pesar de que todavía estaba recuperándose de la cirugía, su enfoque siempre había estado en Sofía. Al ver a la niña tan llena de vida, Amara sintió una profunda sensación de alegría y completitud. En medio de la fiesta, Sofía se detuvo para mirar a Amara y le dijo con voz suave pero seria: «Mamá número 2, ahora sí que voy a vivir». Amara se arrodilló y miró a Sofía a los ojos, con sus rodillas aún un poco adoloridas. Con una sonrisa tranquila y cálida, le respondió: «Sí, mi amor, vas a vivir». La niña la abrazó fuertemente y en ese momento de tranquilidad, el mundo exterior desapareció para ellas. Richard, que había capturado el momento con su cámara, la bajó y los observó, sintiendo que la garganta se le cerraba. En ese año, él también había cambiado. Pasaba más tiempo en casa, estaba más presente y había aprendido a apreciar la vida. Al ver a Sofía y Amara, ya no veía a 2 personas, sino a una familia real, formada no por sangre, sino por elección y amor. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Cerca de la estantería, en un sencillo marco de madera, Richard había colocado la carta que Amara había escrito antes de la cirugía. «Si no me despierto, que sepas que mami dijo que sí». Él había decidido exhibirla no para llamar la atención, sino como un recordatorio para todos de que el amor no necesitaba aprobación, que ser padre no tenía nada que ver con apellidos o certificados de nacimiento, y que a veces las decisiones más importantes son las que se toman en silencio por puro amor. Esa carta se había convertido en parte de su hogar. Mientras la fiesta continuaba, Sofía reía y desenvolvía regalos, y Amara se sentaba en el sofá, observándola. Cada risa de Sofía se sentía como un regalo para Amara. La niña no solo estaba viva, estaba viviendo plenamente, y eso era todo lo que Amara siempre había deseado. No necesitaba medallas o historias en los periódicos. Su única recompensa era ver a su hija del corazón crecer, sonreír y soñar. El dolor, el miedo y el riesgo habían valido la pena, porque al final, la respuesta a la pregunta de Sofía se había convertido en una promesa cumplida. Sí, vivirás. Y nada podría ser más cierto. La habitación estaba llena de luz, y la carta en el marco
Continuaba recordando a todos que el verdadero amor, el amor que no necesita ser visto, es suficiente por sí solo. El final de la historia es el comienzo de una vida de amor y felicidad. El amor de Amara no era un acto único, sino una dedicación continua. Ella permaneció al lado de Sofía, ayudando en su rehabilitación y recuperación. A medida que Sofía se fortalecía, Amara la acompañaba en sus caminatas matutinas y jugaba con ella en el jardín, disfrutando de cada momento de normalidad que antes parecía inalcanzable. Richard, por su parte, reestructuró su vida laboral, delegando más responsabilidades para poder pasar más tiempo en casa. La casa, que una vez fue una mansión fría, se había transformado en un hogar cálido, lleno de risas y de la alegría de una niña que estaba viviendo una segunda oportunidad. La historia de Amara siguió resonando en los círculos médicos y se convirtió en un caso de estudio en conferencias de ética médica. El doctor Salam y otros colegas publicaron artículos sobre la importancia de considerar los lazos emocionales en las donaciones de órganos, desafiando las políticas anticuadas que habían perjudicado a tantos. Aunque Amara no buscaba fama, su acto silencioso tuvo un impacto profundo, provocando cambios sistémicos que salvarían vidas en el futuro. Ella se mantuvo firme en su decisión de vivir su vida fuera del ojo público, encontrando su mayor recompensa en la vida diaria de Sofía, un recordatorio constante de que su sacrificio había valido la pena. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el amor más puro no conoce de reglas o de sangre, sino de valentía y compasión. El vínculo entre Amara y Richard también evolucionó de una relación de empleado y empleador a una de profunda confianza y respeto. Él veía en Amara no solo a la salvadora de su hija, sino a la mujer que había traído luz a la oscuridad que había reinado en su hogar. Richard se sentía en deuda con ella de una manera que el dinero nunca podría saldar. En una ocasión, intentó ofrecerle una suma considerable, pero Amara la rechazó amablemente, diciendo que ya tenía todo lo que necesitaba. Su mayor tesoro era la risa de Sofía y la oportunidad de verla crecer. Sofía, por su parte, se convirtió en una niña más fuerte y resiliente. Aunque no podía recordar todos los detalles de su enfermedad, el recuerdo de la valentía de Amara y el amor que la rodeó durante los momentos más difíciles se quedó con ella. Ella continuó llamando así Amara Mamá número 2, un nombre que había cobrado un significado aún más profundo. Amara era la madre que había elegido y la que la había salvado, una lección que Sofía llevaría consigo por el resto de su vida. El amor no era solo un sentimiento, sino una acción, un sacrificio que se hizo por ella. El cumpleaños de Sofía fue solo el comienzo de una serie de celebraciones que antes parecían imposibles. Fiestas de pijamas, excursiones a la playa y la primera vez que Sofía montó en bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Amara y Richard estaban allí para cada hito, compartiendo la alegría de una niña que había recuperado su vida. El miedo que antes los había paralizado se había desvanecido, reemplazado por la gratitud y la esperanza. Ellos no daban por sentado ni un solo día. La historia de la carta de Amara se convirtió en una leyenda silenciosa en su hogar. Richard la colocó en un lugar prominente, no solo para su propio recuerdo, sino para que todos los que entraran entendieran el verdadero significado del amor y el sacrificio. Era un testamento al poder de una decisión tomada desde el corazón. Amara, por su parte, sonreía cada vez que veía a Sofía jugar, sabiendo que su vida era la recompensa más grande. Había prometido hacer todo lo posible para salvar a un niño y lo había hecho. Su misión estaba completa. A medida que el tiempo pasaba, las cicatrices físicas de Amara se curaron, pero las emocionales se habían transformado. El dolor que llevaba por la pérdida de su
hermana se había suavizado, reemplazado por la alegría de ver a Sofía prosperar. Amara no era solo una figura materna, era una sanadora, tanto para Sofía como para ella misma. Richard, por su parte, aprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en el dinero o el poder, sino en las relaciones que se cultivan con amor y sacrificio. La familia, formada por 3 personas de diferentes orígenes, se unió por un acto de amor incondicional. Richard, el millonario, Amara, la ama de llaves, y Sofía, la niña que había superado la adversidad, se convirtieron en un ejemplo vivo de que el amor no se define por la sangre, sino por los lazos que se forjan en el corazón. La casa, que una vez fue un lugar de dolor y silencio, se había convertido en un santuario de la esperanza, donde la risa de una niña era el himno de un milagro. La vida de Richard, que alguna vez estuvo dominada por reuniones de negocios y viajes, ahora giraba en torno a los horarios de la escuela de Sofía y los juegos en el Pays Saint-Ouen. En parque, había descubierto que las cosas pequeñas de la vida, como leer un cuento antes de dormir o ayudar con la tarea, eran las que más importaban. Amara fue su guía en este nuevo camino, enseñándole a ser un padre más presente. Ella le recordaba que no se trataba de ser el proveedor, sino de ser el pilar emocional de su hija. Amara, a su vez, encontró en Richard un socio y un amigo, alguien que respetaba su amor por Sofía y que entendía el profundo sacrificio que había hecho. El miedo que Richard había sentido al principio se había transformado en una admiración profunda y un respeto inquebrantable. Él nunca dejaría de estarle agradecido. El destino los había unido en las circunstancias más trágicas, pero fue su amor y valentía lo que los transformó en una familia. En una tarde soleada, mientras Sofía y Amara pintaban en el jardín, Richard se sentó en un banco cercano, observando la escena con una paz que nunca antes había sentido. Vio a Amara, con las manos manchadas de pintura, riendo junto a Sofía. Vio el brillo en los ojos de su hija, un brillo que había estado ausente durante tanto tiempo. Se dio cuenta de que el milagro no había sido solo el trasplante, sino la conexión que Amara y Sofía compartían, un vínculo que el mundo no podía entender, pero que él, finalmente, sí. Amara, en un momento de quietud, se giró y le dedicó una sonrisa a Richard. No había palabras, solo una comprensión mutua. Habían atravesado una tormenta juntos y habían salido del otro lado como una familia. El dolor del pasado no había desaparecido, pero había sido eclipsado por la alegría del presente. La vida de Sofía, que una vez fue un callejón sin salida, ahora era un camino lleno de posibilidades infinitas, y todo gracias a la mujer a la que llamaba mamá número 2. La historia de Amara se había vuelto tan conocida en el hospital que las enfermeras a menudo la saludaban con una sonrisa especial, y los médicos asentían con respeto cuando la veían. Su acto no solo salvó una vida, sino que también inspiró a otros a reevaluar lo que significa el verdadero cuidado y sacrificio. Para ellos, Amara no era solo una donante de órganos, sino un ejemplo vivo de compasión en su forma más pura. Richard, que una vez fue visto como un hombre de negocios implacable, ahora era conocido como el padre que había sido testigo de un milagro y que había encontrado una nueva forma de vivir. A medida que Sofía continuaba sanando, su apetito y su energía regresaron por completo. Empezó a ir a la escuela de nuevo y a jugar con sus amigos, y su risa llenó la casa. Amara y Richard la observaban con una mezcla de asombro y gratitud, sabiendo que cada momento era un regalo. Las cicatrices en sus cuerpos eran un recordatorio constante de la lucha que habían librado, pero también un símbolo de la victoria que habían logrado. El cumpleaños de Sofía al año siguiente fue aún más grande, y Richard insistió en que Amara estuviera en el centro de las fotos. Él quería que el mundo supiera que ella era una parte integral de la vida de Sofía,
la persona que la había salvado. Pero Amara, fiel a su naturaleza, se quedó en segundo plano, disfrutando de cada momento de la alegría de Sofía sin necesidad de reconocimiento. La fama y la atención eran efímeras, pero el amor de una madre era eterno. La carta en el marco de la sala de estar se convirtió en un faro de esperanza para todos los que entraban en la casa. No era solo un recordatorio de la valentía de Amara, sino también de la capacidad del ser humano para darlo todo por amor. Esa carta, esas simples palabras, contenían una verdad más profunda que cualquier libro de reglas o cualquier ley. En ese hogar, la familia se había redefinido y el amor había encontrado un nuevo significado. Richard se encontró a sí mismo hablando de Amara con orgullo a sus colegas y amigos. No como una empleada, sino como un miembro de su familia. Él les contaba la historia de su valentía y sacrificio, y muchos se quedaban sin palabras. Algunos incluso se sintieron inspirados a hacer un cambio en sus propias vidas, a valorar más a sus seres queridos y a apreciar los momentos simples. El impacto de Amara fue más allá de su pequeño círculo, tocando la vida de personas que nunca conocería. La vida de Amara, que había sido marcada por la tragedia en el pasado, ahora era un testamento viviente de que el amor tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Ella no solo había salvado a Sofía, sino que también se había salvado a sí misma. La paz y la alegría que sentía al ver a Sofía prosperar eran la prueba de que su sacrificio había valido la pena y que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. A medida que Sofía crecía, el recuerdo de su enfermedad se convirtió en una parte de su historia, pero no en una que la definiera. Ella se convirtió en una niña fuerte, compasiva y segura de sí misma, cualidades que había heredado de Amara. Su relación con Amara se fortaleció con el tiempo, y el lazo que las unía era más profundo que la sangre. Amara era su confidente, su apoyo y su guía, la persona a la que podía recurrir en cualquier momento. Richard, por su parte, se convirtió en el padre que Sofía siempre había necesitado. Él era más paciente, más presente y más amoroso. El trabajo ya no era la prioridad en su vida, sino la felicidad de su hija y la de la mujer que la había salvado. Él había aprendido una lección invaluable: que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en las personas que amas y en los momentos que creas con ellas. El futuro de Sofía, que una vez fue incierto, ahora estaba lleno de promesas. Con cada día que pasaba se hacía más fuerte y su risa se hacía más fuerte. Amara y Richard la observaban con una profunda gratitud, sabiendo que cada momento era un regalo. El milagro que habían presenciado había transformado sus vidas y los había unido de una manera que nada más podría haber hecho. La historia de Amara no era solo una historia de un trasplante, era una historia de amor, sacrificio y la creencia inquebrantable en la esperanza. Y así la casa de Richard, la que una vez fue un lugar de tristeza, se había convertido en un santuario de la felicidad. La risa de una niña llenaba los pasillos, los dibujos de los niños cubrían las paredes y el amor de una familia, formada por 3 corazones valientes, era el latido de un nuevo comienzo. El pasado era un recuerdo doloroso, pero el futuro era un lienzo en blanco, y ellos estaban listos para llenarlo de colores. La carta de Amara en el marco de madera se había vuelto un símbolo silencioso pero poderoso de la verdad que Richard y Sofía habían descubierto. Era un recordatorio de que las barreras impuestas por la sociedad, las reglas y los sistemas, pueden ser superadas por la fuerza del amor incondicional. Amara no necesitaba fama ni aplausos. Su recompensa era ver a Sofía sana, feliz y llena de vida, un testamento viviente de su sacrificio. Richard
Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, se dio cuenta de que no solo había ganado la vida de su hija, sino que también había ganado una nueva perspectiva. La vida no se trataba de acumular riqueza, sino de crear momentos, de construir relaciones y de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Amara le había enseñado esa lección de la manera más profunda y conmovedora posible. El jardín de la mansión, que una vez fue un lugar de silencio y soledad, ahora estaba lleno de vida. Sofía jugaba con su perro, y Amara y Richard se sentaban en el banco observándola. La escena era la imagen de la paz, la culminación de una historia llena de dolor, miedo y valentía. Ellos habían encontrado su paraíso en la tierra, y el milagro que habían presenciado era la prueba de que el amor verdadero puede mover montañas. La historia de Amara continuó inspirando a personas de todo el mundo y su nombre se convirtió en sinónimo de altruismo. Sin embargo, ella se mantuvo humilde y silenciosa, sabiendo que su historia no era para el consumo público, sino un secreto sagrado entre ella, Sofía y Richard. Ella no había buscado un escenario, sino un hogar, y lo había encontrado en el corazón de dos personas que la necesitaban tanto como ella los necesitaba a ellos. La vida de Sofía, que antes estaba marcada por la incertidumbre y el dolor, ahora era un lienzo lleno de colores vibrantes. Ella se convirtió en una niña que irradiaba alegría, y su risa era una melodía que llenaba cada rincón de la casa. Amara y Richard, por su parte, se habían convertido en sus guardianes, dos personas que la habían protegido y la habían salvado de un destino trágico. Su historia era un recordatorio de que el amor puede ser una fuerza curativa. El amor de Amara no era solo un sentimiento, sino una promesa que había cumplido. Había prometido cuidar a un niño enfermo si se le daba la oportunidad, y lo había hecho con una valentía que pocos podrían igualar. Su sacrificio no solo salvó la vida de Sofía, sino que también redefinió lo que significa ser una madre. Ella no era solo la mamá número 2, era la madre de su corazón. A medida que Sofía crecía, la carta en el marco de la sala de estar se convirtió en un recordatorio de la historia de su vida. Ella sabía que su vida era un regalo que le había dado la mujer a la que amaba como a su propia madre. La carta era un testamento a la fuerza del amor, a la capacidad de un ser humano para darlo todo por el bienestar de otro. Richard, al ver a Sofía, siempre recordaba el momento en que había pensado que la había perdido. Pero gracias a Amara, su hija estaba viva y él había encontrado una nueva razón para vivir. El dolor del pasado no había desaparecido por completo, pero había sido eclipsado por la gratitud y la alegría del presente. La vida, que antes era una carga pesada, ahora era una celebración. La historia de Amara y Sofía se convirtió en una leyenda en su hogar, una historia que se contaba en susurros y con un profundo respeto. Era una historia de dos corazones que, a pesar de no estar unidos por la sangre, se habían convertido en uno. Y a medida que la vida continuaba, la familia crecía, no solo en número, sino en amor y en la comprensión de que el amor verdadero no tiene límites. El cumpleaños de Sofía fue solo el comienzo de una nueva vida, una vida llena de risas, amor y momentos preciosos. Amara y Richard se habían convertido en los guardianes de ese milagro, dos personas que habían sido unidas por un acto de amor incondicional. Y en cada risa de Sofía, en cada paso que daba, en cada nueva aventura, ellos veían el resultado de su sacrificio. El amor de Amara no era un amor ordinario, era un amor que había superado la adversidad, la burocracia y el miedo. Era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Era un amor que no se detenía ante los obstáculos, sino que los superaba. Y Sofía
la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. Richard, por su parte, se había transformado de un hombre de negocios a un padre de familia. El dolor de la pérdida había sido eclipsado por la alegría de la vida, y él se había convertido en un hombre más compasivo, más amoroso y más presente. La lección que Amara le había enseñado era invaluable, y él la llevaría consigo por el resto de su vida. La casa de Richard se había convertido en un lugar de felicidad, un santuario de la esperanza y la alegría. Las paredes que una vez habían resonado con el silencio y el dolor, ahora estaban llenas de risas y de la alegría de una niña. Y en el corazón de esa casa, dos personas, Amara y Richard, habían encontrado su verdadero propósito en la vida. La historia de la carta de Amara en el marco de madera se convirtió en un faro de esperanza para todos los que entraban en la casa. Era un recordatorio de que el amor no se mide en palabras, sino en acciones, y que el amor verdadero puede ser la fuerza más poderosa del universo. Richard se sentó en el jardín, viendo a Sofía jugar, y sintió una profunda paz. La vida, que una vez fue un caos, ahora era una armonía. Amara se acercó a él y le dedicó una sonrisa, y en esa sonrisa Richard vio todo lo que ella había hecho por su hija. Las palabras eran innecesarias. El amor de Amara no era un amor común, era un amor que había superado la adversidad. Era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Y Sofía, la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. La historia de Amara y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en su hogar, una historia de dos corazones que, a pesar de no estar unidos por la sangre, se habían convertido en uno. Y a medida que la vida continuaba, la familia crecía, no solo en número, sino en amor y en la comprensión de que el amor verdadero no tiene límites. El cumpleaños de Sofía fue solo el comienzo de una nueva vida, una vida llena de risas, amor y momentos preciosos. Amara y Richard se habían convertido en los guardianes de ese milagro, dos personas que habían sido unidas por un acto de amor incondicional. Y en cada risa de Sofía, en cada paso que daba, en cada nueva aventura, ellos veían el resultado de su sacrificio. El amor de Amara no era un amor ordinario, era un amor que había superado la adversidad, la burocracia y el miedo. Era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Era un amor que no se detenía ante los obstáculos, sino que los superaba. Y Sofía, la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. Richard, por su parte, se había transformado de un hombre de negocios a un padre de familia. El dolor de la pérdida había sido eclipsado por la alegría de la vida, y él se había convertido en un hombre más compasivo, más amoroso y más presente. La lección que Amara le había enseñado era invaluable, y él la llevaría consigo por el resto de su vida. La casa de Richard se había convertido en un lugar de felicidad, un santuario de la esperanza y la alegría. Las paredes que una vez habían resonado con el silencio y el dolor, ahora estaban llenas de risas y de la alegría de una niña. Y en el corazón de esa casa, dos personas, Amara y Richard, habían encontrado su verdadero propósito en la vida. La historia de la carta de Amara en el marco de madera se convirtió en un faro de esperanza para todos los que entraban en la casa. Era un recordatorio de que el amor no se mide en palabras, sino en acciones, y que el amor verdadero puede ser la fuerza más poderosa del universo. Richard se sentó en el jardín viendo a Sofía jugar y sintió una profunda paz. La vida que una vez fue un caos, ahora era una armonía. Amara se acercó a él y le dedicó una sonrisa, y en esa sonrisa Richard vio todo lo que ella había hecho por su hija. Las palabras eran innecesarias.
El amor de Amara no era un amor común, era un amor que había superado la adversidad. Era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Y Sofía, la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. La historia de Amara y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en su hogar. Una historia de dos corazones que, a pesar de no estar unidos por la sangre, se habían convertido en uno. Y a medida que la vida continuaba, la familia crecía, no solo en número, sino en amor y en la comprensión de que el amor verdadero no tiene límites. El cumpleaños de Sofía fue solo el comienzo de una vida llena de risas, amor y momentos preciosos. Amara y Richard se habían convertido en los guardianes de ese milagro, dos personas que habían sido unidas por un acto de amor incondicional. Y en cada risa de Sofía, en cada paso que daba, en cada nueva aventura, ellos veían el resultado de su sacrificio. El amor de Amara no era un amor ordinario, era un amor que había superado la adversidad, la burocracia y el miedo. Era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Era un amor que no se detenía ante los obstáculos, sino que los superaba. Y Sofía, la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. Richard, por su parte, se había transformado de un hombre de negocios a un padre de familia. El dolor de la pérdida había sido eclipsado por la alegría de la vida, y él se había convertido en un hombre más compasivo, más amoroso y más presente. La lección que Amara le había enseñado era invaluable, y él la llevaría consigo por el resto de su vida. La casa de Richard se había convertido en un lugar de felicidad, un santuario de la esperanza y la alegría. Las paredes que una vez habían resonado con el silencio y el dolor, ahora estaban llenas de risas y de la alegría de una niña. Y en el corazón de esa casa, dos personas, Amara y Richard, habían encontrado su verdadero propósito en la vida. La historia de la carta de Amara en el marco de madera se convirtió en un faro de esperanza para todos los que entraban en la casa. Era un recordatorio de que el amor no se mide en palabras, sino en acciones, y que el amor verdadero puede ser la fuerza más poderosa del universo. Richard se sentó en el jardín, viendo a Sofía jugar, y sintió una profunda paz. La vida, que una vez fue un caos, ahora era una armonía. Amara se acercó a él y le dedicó una sonrisa, y en esa sonrisa, Richard vio todo lo que ella había hecho por su hija. Las palabras eran innecesarias. El amor de Amara no era un amor común, era un amor que había superado la adversidad, era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Y Sofía, la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. La historia de Amara y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en su hogar, una historia de dos corazones que, a pesar de no estar unidos por la sangre, se habían convertido en uno. Y a medida que la vida continuaba, la familia crecía, no solo en número, sino en amor y en la comprensión de que el amor verdadero no tiene límites. El cumpleaños de Sofía fue solo el comienzo de una nueva vida. Una vida llena de risas, amor y momentos preciosos. Amara y Richard se habían convertido en los guardianes de ese milagro, dos personas que habían sido unidas por un acto de amor incondicional. Y en cada risa de Sofía, en cada paso que daba, en cada nueva aventura, ellos veían el resultado de su sacrificio. El amor de Amara no era un amor ordinario, era un amor que había superado la adversidad, la burocracia y el miedo. Era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Era un amor que no se detenía ante los obstáculos, sino que los superaba. Y Sofía, la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. Richard, por su parte, se había transformado de un hombre de negocios a un padre de familia. El dolor de la pérdida
había sido eclipsado por la alegría de la vida, y él se había convertido en un hombre más compasivo, más amoroso y más presente. La lección que Amara le había enseñado era invaluable, y él la llevaría consigo por el resto de su vida. La casa de Richard se había convertido en un lugar de felicidad, un santuario de la esperanza y la alegría. Las paredes que una vez habían resonado con el silencio y el dolor, ahora estaban llenas de risas y de la alegría de una niña. Y en el corazón de esa casa, dos personas, Amara y Richard, habían encontrado su verdadero propósito en la vida. La historia de la carta de Amara en el marco de madera se convirtió en un faro de esperanza para todos los que entraban en la casa. Era un recordatorio de que el amor no se mide en palabras, sino en acciones, y que el amor verdadero puede ser la fuerza más poderosa del universo. Richard se sentó en el jardín, viendo a Sofía jugar, y sintió una profunda paz. La vida, que una vez fue un caos, ahora era una armonía. Amara se acercó a él y le dedicó una sonrisa, y en esa sonrisa Richard vio todo lo que ella había hecho por su hija. Las palabras eran innecesarias. El amor de Amara no era un amor común. Era un amor que había superado la adversidad. Era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Y Sofía, la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. La historia de Amara y Sofía se convirtió en una leyenda silenciosa en su hogar, una historia de dos corazones que, a pesar de no estar unidos por la sangre, se habían convertido en uno. Y a medida que la vida continuaba, la familia crecía, no solo en número, sino en amor y en la comprensión de que el amor verdadero no tiene límites. El cumpleaños de Sofía fue solo el comienzo de una nueva vida, una vida llena de risas, amor y momentos preciosos. Amara y Richard se habían convertido en los guardianes de ese milagro, dos personas que habían sido unidas por un acto de amor incondicional. Y en cada risa de Sofía, en cada paso que daba, en cada nueva aventura, ellos veían el resultado de su sacrificio. El amor de Amara no era un amor ordinario, era un amor que había superado la adversidad, la burocracia y el miedo. Era un amor que había sido probado y que había prevalecido. Era un amor que no se detenía ante los obstáculos, sino que los superaba. Y Sofía, la niña que una vez se creyó perdida, era ahora el símbolo viviente de ese amor. Richard, por su parte, se había transformado de un hombre de negocios a un padre de familia. El dolor de la pérdida había sido eclipsado por la alegría de la vida, y él se había convertido en un hombre más compasivo, más amoroso y más presente. La lección que Amara le había enseñado era invaluable, y él la llevaría consigo por el resto de su vida. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos.